día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Hermosa mañana, la verdad que un día espectacular. La verdad que sí, que me encanta. Hermoso día de soleado, está agradable la temperatura, está bárbaro. El que quiere un poquito de sol se puede poner y está lindo el sol, y el que no le gusta se corre un poquito a la sombra y está ideal también. Así que la verdad que muy, muy linda mañana. Bien otoñal. Así es, así es. Bueno, todo tuyo, hablamos de economía, tenemos índice de inflación. Ya tenemos índice de inflación el viernes, como dijimos, como adelantamos la semana pasada, el viernes se dio a conocer ya el número oficial. Un número que en realidad, digo, no nos sorprendió porque estábamos en ese más o menos en ese nivel, 11%. 11 redondo fue clavado la inflación para el mes de marzo, lo cual nos llevó a una inflación interanual del 287%, 288%, y una acumulada en lo que va del año del 51,6%. Pensemos que cuando la acumulada del año perdemos diciembre, que fue muy fuerte, de ese 25%, pero venimos arrastrando números importantes durante lo que va. O sea que en 3 meses tenemos casi un 51, no tenemos casi, tenemos sino un 51,6% en estos 3 meses. Cuando nos metemos un poco a ver qué era, o qué es lo que marcó ese 11%, bueno, el pico se disparó obviamente con educación, que fue el mes en que se ajustaron las cuotas de los colegios y que pensemos que aumentaron un 50%. Si uno se pone a pensar, es más o menos el acuerdo paritario que le dio la provincia a los colegios públicos, más o menos va en sintonía con lo que aumentó en los colegios privados. O sea, está de acuerdo a las paritarias que se vienen dando, por lo menos en el sector de la educación, contemplando algunos otros meses, ¿no? Porque la educación estaba contemplando también diciembre, y bueno, y pensemos que el colegio, la última vez que los chicos estuvieron en el colegio fue en diciembre, con lo cual está dentro de lo normal, digamos. La educación aumenta 1 o 2 veces al año, no mucho más, o sea que cuando se dan estos aumentos son importantes, porque después son más o menos estables durante todo el año. Claro. Después sigue la parte de comunicaciones también, todos estamos por arriba del 11, ¿no? Un poco menos, no ese 52 que aumentó la educación, sino un 15,9, pero también un poco dado por este aumento de internet, de la del teléfono, de la telefonía celular y fijo, y un poco va también esto, yo creo que todavía le queda un poquito de carretel al tema de comunicación, porque como habíamos hablado la semana pasada, se desreguló el mercado, con lo cual probablemente empiecen a darse aumentos más rápido y de mayor volumen, con lo cual digo, este 15% que fue en promedio en el mes de marzo, probablemente también en abril siga siendo un poquito más, y así en los otros meses. El número también que nos sorprende y que todavía no está bien reflejado porque todavía no se vio, y creo que en abril va a ser más fuerte, sí, el tema de vivienda y electricidad, en lo que es vivienda, lo que es electricidad y gas, digamos. Hoy se vio el aumento de la energía, de los costos de la energía, que casi aumentaron entre un 250 y un 300% en algunos lugares, si tuviste un consumo más o menos estable, ¿no? Si vos en el verano lo utilizaste un poco más, ahí seguramente te viene una factura más alta. Bueno, ahí eso digo, todavía esto es marzo, todavía no está reflejado este aumento de abril, que a donde se sintió el aumento realmente, con lo cual digo, este valor en abril va a ser alto también, y va a ser muy alto. Ahora se está hablando de poder pagarlo en cuota y demás, pero entiendo que y todavía falta un poco más de aumento en la tarifa, porque en principio solo aumentó internamente para la EPE, solamente aumentó un 20%, porque faltan otros, que fue lo que se transmitió, el aumento que generó Camesa, pero falta también un poco los aumentos internos de la EPE. Se habla de el mínimo, se habla de casi un 300%, de 2.000 a 6.000 pesos, claro. Y así va a eso significar un aumento total en la factura, que la próxima que venga va a venir también otra vez con un poco más de aumento. Con lo cual, los servicios públicos, siempre decimos, siempre una válvula de ajuste cuando hay inflación son los servicios públicos, porque son mercados que son regulados por el gobierno, y depende de la regulación que ponga el gobierno, si es mucha o es poca, es donde después, cuando se desregula, cuando se empieza a liberar la economía, como en este caso, tenemos estos saltos en los valores, porque fueron muchos los meses en que no se incrementaron los precios, y pensemos, no nos olvidemos de eso, en diciembre tuvimos una devaluación del 100%, con lo cual muchas de estas tarifas que están cotizadas en dólares
han aumentado, no han aumentado en pesos, pero sí han aumentado los costos en dólares, con lo cual las empresas estaban siendo deficitarias y en esto es un poco el reajuste. Después, a ver, como la buena noticia, digamos, que es lo que estuvo por debajo, o qué es lo que aplaude el gobierno, es que por debajo de ese 11% estuvieron lo que es alimento y bebida, no alcohólica, con lo cual, ¿eso qué significa? O el síntoma que es que lo que se siente, el changuito, ¿no? Cuando uno va al súper no hubo un aumento por arriba del 11%, sino que hubo un aumento menor, y lo que se viene dando es que, si bien hay incremento de precio, esa tendencia es negativa, y no se puede aumentar más los precios en esos rubros, ¿tá? Ni hablar cuando hablamos de restaurantes, hoteles o esparcimiento, ahí estamos hablando de que solamente se incrementaron entre un 5 y un 8%, con lo cual estamos hablando de que esos sectores, lo que es esparcimiento, se sintió mucho, digamos, la baja en el movimiento, o la famosa crisis o la recesión que estamos atravesando, se siente mucho, y eso impacta en la posibilidad o la no posibilidad que tienen estos sectores de incrementar sus precios y mantener este ritmo inflacionario. A ver, la realidad también que cuando uno piensa y abre un poco más este abanico, muchas veces los precios se fijaban, no digo siempre, pero muchas veces se fijaban por valor dólar. Cuando el dólar se incrementa, automáticamente se incrementan los precios. Lo que está pasando en el último tiempo es que el dólar en diciembre pegó el salto y después se viene manteniendo a un nivel de crecimiento de un 2%, que es lo que prometió el gobierno, y este aumento viene siendo de 2%. Si miramos los dólares financieros y el dólar blue, más o menos se vienen manteniendo en sintonía. Hay poca brecha. Estamos hablando de casi un 900 pesos, 880 del oficial, contra un 1000, un 1050 del blue y el dólar MED financiero. Claro. Con lo cual no es demasiada la brecha. En estos días sí hubo un aumento del dólar financiero y del dólar blue, pero un poco dado por el contexto de desequilibrio o del contexto global, ¿no? Mundial, lo que está sucediendo, el conflicto bélico entre Irán y Israel, y un poco el movimiento en ese sentido de capitales que se da y que incrementó, pegó un poquito en ese impacto en el último tiempo. La realidad tampoco es que ha aumentado mucho, y si uno lo analiza, ni siquiera viene incrementando ese 2% que el gobierno viene aumentando el oficial. Con lo cual, si uno empieza a pensar eso, que acabo de decir que la inflación en lo que va del año fue de un 51%, el dólar, el oficial, solamente aumentó un 8% prácticamente, casi un 10%, y el dólar blue, si lo pensamos de diciembre ahora, no solamente sino que no aumentó, sino que también bajó, porque lleguemos a recordar que en un momento estuvo 1.200 pesos, hoy está a 1.000, 1.050, o sea que también tiene un poco margen. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno se encargó la semana pasada de hablar o de disipar, digamos, riesgo devaluatorio, porque la realidad también que esta época, pensar en una devaluación en esta época es difícil, porque lo que empieza a sobrar ahora son los dólares. Si bien todavía el ingreso de la cosecha viene lento por una cuestión climática, lamentablemente no hay buen suelo para cosechar, porque esta lluvia hace que esté el suelo muy blando y no pueden entrar las cosechadoras, y con lo cual no se puede retirar el producto del campo y no se puede llevar a los puertos, y ahí no se puede exportar. Eso es lo que está hoy dilatando un poco el ingreso de dólares, pero el gobierno ya sabe que cuenta con esos dólares, claro. Por lo menos tiene estipulado el monto. Pero digo, es difícil pensar en una evaluación hoy por hoy, mañana o los próximos días, porque es donde más oferta de dólares tiene. Pero por otro lado, cuando miramos esto y esta comparativa precio-dólar, porque ¿qué significa que aumenten los precios localmente más que lo que aumenta el dólar oficial? Nos volvemos caros a nivel mundial. Y en este mecanismo de apertura económica significa que no vamos a poder comercializar tanto nuestros productos en el extranjero. Con lo cual, de reojo, el gobierno mira el tipo de cambio oficial. Claro. Y obviamente el blue y el MEP. Con lo cual, digo, no estamos en un contexto para que se devalúe, pero yo no tacharía toda la palabra devaluación para los próximos meses. ¿Por qué? Porque viene un atraso cambiario, porque vos estás haciendo, y el incremento que tuviste en el mes de diciembre, y como vos acomodaste los precios internacionales, o la paridad de copa internacional, como se llama, en el mes de diciembre,
hoy ya lo estás perdiendo por esta inflación que tenés del 51% en los primeros meses del año y una devaluación de solo un 10%. Entonces, a mirar de reojo el tipo de cambio, porque en los próximos meses, no digo en los próximos días, sino en los próximos meses, y ya digo, pensando después de mayo, recordemos que en mayo tenemos, si todo va bien para el gobierno, tenemos la cumbre de los gobernadores y el pacto de mayo, donde ahí se van a sentar las nuevas bases, según lo que estableció el gobierno, para los próximos años en materia económica. Entonces, yo creo que después de ese pacto, ahí puede llegar a haber un movimiento en el tipo de cambio, y obviamente que también el gobierno quiere afianzarse en la tendencia a la baja de la inflación y poder mostrar a lo mejor el mes que viene, no creo con los números de abril, tal vez con los números de mayo, alguna inflación por debajo de los 2 dígitos, o sea que una inflación con un dígito, y que por lo menos el gobierno con un 9,50 ya se da por súper aprobado y me mostraría una baja en esa tendencia. Ahí sí me animo a pensar en una nueva devaluación. Pero digo, el gobierno lo tiene claro esto, entiende que se está quedando atrasado, si bien él está respetando la palabra de ese 2% de aumento mensual, sabe que esto le está generando un problema y que tarde o temprano, en este proceso de liberación de la economía, tal vez, cuando se libere la economía, ya se libera un nuevo salto devaluatorio y se libera y se deja el tipo de cambio liberado y que cada uno pueda comprar lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Ese es el contexto de lo macro, digamos. Cuando vamos a lo micro, pienso, están saliendo de a poco algunas paritarias, tratando de recomponer una cuestión salarial. El gremio, uno de los gremios más fuertes, digamos, o más representativos, o que más ruido hace cuando fija paritaria por el volumen y la cantidad, es camionero. Camionero había cerrado en un 45%, 20-25%, y a ver, estaba el acuerdo ya con la patronal y con el sindicato, estaba todo listo para poder firmarse, y el gobierno no se lo homologó. No se lo homologó porque dice no está en sintonía con la inflación para los meses de abril y mayo, con lo cual le hizo caer el acuerdo y el camionero tuvo que reformular el acuerdo, y en realidad lo que terminó haciendo, como lo que siempre pasa, ¿no? Un poco de maquillaje en los números, que en realidad sigue siendo el mismo. Digamos, pensamos que había pensado para marzo, abril, 25 y 20, y ahora el gobierno le terminó cerrando el acuerdo de un 15 y un 9, ¿tá? Para marzo y para abril. Pero bueno, la diferencia van a salir entre ese 10 y ese 7% que tenía de diferencia con el acuerdo original, está metido con una cierta decompensación y demás, pero el acuerdo original le marca una tendencia para el resto también de los gremios, de una pauta de incremento de 15 para marzo y 9% para abril. Por eso digo, piensen cómo ya el gobierno lo que está queriendo hacer, 11 para marzo, recuperaría el poder adquisitivo. Tuviste 11 de inflación y te da un 15 el sindicato, ya tuviste. Para abril ya piensa un 9 el gobierno. Digo, no creo que llegue en el mes de abril a un 9%. Creo que va a estar más o menos en esto, ¿no? Recién estamos 17 de abril. Creo que vamos a estar todo más o menos en este volumen, en un 11, entre un 10 y un 12. Ojalá el gobierno lo pudiera llevar a un solo dígito. No creo. Con lo cual ahí empezamos de nuevo. ¿Por qué tiro este número y por qué pongo este ejemplo de los camioneros? Porque, digo, son muchas veces sectores que marcan un poco una línea por lo combativo, por lo que representa camionero en el mercado laboral y en el país, ¿no? El gremio camionero marca un poco la tendencia al resto de los gremios. Seguramente en los próximos días saldrá el anuncio de bancarios, que otro gremio, y el anuncio de empleado de comercio, también en el sentido de nuevos ajustes o nuevos acuerdos para estos meses y para los próximos meses. En algunos, perdón Silvio, en algunos gremios por lo que se ve es que van haciendo paritarias de a 2 meses, de a 3 meses y no más que eso. Bueno, el camionero, otra de las cosas que también por lo cuales se lo había volteado, el camionero pretendía que sea bimestral, digamos, cada 2 meses volverse a juntar. Y el gobierno le dijo, no, señores, esto tenés que hacerlo más largo. Entonces ahora, otra de las cosas que no solamente cambió los porcentajes, sino también cambió la próxima visita o la próxima reunión,
que para el mes de junio, o sea que se lo hizo casi cuatrimestral. Claro. De marzo, tomó marzo, abril, mayo, y recién va a ser trimestral en vez de bimestral. Eso también es lo que el apunta el gobierno, no tener todos los meses o cada 2 meses acuerdo de paritaria nueva y que vaya fijando los métodos, porque no se le corta nunca el espiral inflacionario. Que digo, para combatir un poco la inflación está bueno. Cuando pensamos del otro lado, del lado del empleado, significa que cada vez que esos meses, porque aparte dice, vos te sentás de nuevo en junio y hasta que te volvés a poner de acuerdo, a lo mejor pasa un mes más, y cuando te dan el ingreso, si bien te lo dan retroactivo, pero ese mes que no te alcanzó no te lo recupera nadie. Digamos, por más que al otro mes te den un poco más, ahí estamos lo mismo. Este es un poco el contexto micro y macro con el que vemos que podemos enfrentar nuestra semana. Obviamente Caputo está en Estados Unidos renegociando y se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también está una mirada y qué va a pasar con los vencimientos de deuda que tiene este año, si va a poder renegociarlo y patearlo un poco más para adelante. Yo creo que las condiciones de macroeconómica que exige el Fondo Monetario y lo que está sucediendo en Argentina creo que son más que suficientes, ¿no? El Fondo Monetario insiste mucho en su plan de achique y de ajuste del Estado, y el gobierno lo que viene haciendo bien y muy bien en ese sentido es eso, achicando el Estado. Después podemos criticarlo, ¿no? Pero lo que es la cuenta pública, el gobierno en eso tiene un 10 en aprobado. Con lo cual, no creo que cualquier pedido que haga Caputo, creo que va a tener un ok de parte del Fondo Monetario Internacional, y ahí sí va a descomprimir el tema de el tema de el pago de deuda en el extranjero y la salida de dólares. Si no sucediera eso, digo, es muy improbable que no suceda. Ahí sí podemos generar un poco más de ruido en materia de devaluación y de riesgo de qué pasa con el valor dólar por la salida de esta cantidad de dólares. Si se da todo ese contexto, yo creo que ahora sí estamos más cerca de la liberación del tipo de cambio total, y este programa que anunció el gobierno, dije, liberación y no dolarización. Dolarización creo que todavía nos falta bastante, pero para la liberación y de tener un tipo de cambio libre, donde vos puedas comprar lo que quieras al valor del tipo de cambio, y no haya esto, un oficial, un blue, un tarjeta. La tarjeta está altísimo, la tarjeta está a 1.420 pesos, que ya es casi no utiliza nadie. La mayoría, si va al extranjero, paga con la tarjeta, vuelve acá, compra el billete y lo paga en billete. No se usa más el pagar el dólar tarjeta, porque termina siendo mucho más caro. Bueno, yo creo que ese camino sí está más cerca. La dolarización sí lo veo un poco más lejos, porque implica también un montón de otros problemas. Y también el tema de que, digamos, si bien el gobierno logró cerrar el tema de las LELIC y bajarlo, sigue habiendo otro volumen que es el tema de pases, porque la plata sigue estando, la cantidad de pesos sigue estando. Claro. Lo que está haciendo el gobierno es achicar el interés que va pagando por esos pesos que están dando vuelta a la economía. Pero todavía falta aspirar un montón de pesos que se van licuando y se van eliminando por digamos, también esta recesión hace que uno vaya eliminando peso y no haya necesidad de imprimir nuevos billetes. La congelación de salarios del sector público y un montón del achicamiento del sector público hace que no haya que emitir nuevos billetes. Pero bueno, todavía sigue hay una bola muy importante, que son los pases, que generan un interés cada vez más bajo, pero sigue generando interés, y que eso también le dificulta el problema de la dolarización al gobierno. Pero no le genera tanto ruido en el tema del cepo o la liberación del tipo de cambio, que puede darse, creo, ya, digamos, yo creo que estamos más cerca de eso que de la dolarización como primer paso. Bien, bueno, clarísimo, Silvio, para ir teniendo siempre un panorama y bueno, ir viendo para dónde va apuntando la economía también, uno de los temas que seguramente es de preocupación de todos los argentinos, ¿no? Totalmente. Por eso tratamos de charlarlo y
y comentarlo todos los miércoles. Bueno, si bien falta, y tiene que ver también con la economía, y te saco un poquito del rol de nuestro economista y te llevo a la Asociación de Comerciantes Industriales de Funes. Aprovechamos porque tiene que ver con la reforma laboral que plantea el gobierno. Bueno, desde la asociación se plantea una charla debate. Exactamente, bueno, los diputados que son un poco la bandera en esta reforma laboral quieren conocer el comentario y la postura de los comerciantes de Funes. Entonces hemos organizado una reunión que va a ser el día 26 de abril a las 18 horas en nuestra sede, para charlar un poco y debatir sobre esta reforma laboral, los puntos que se ponen en juego, cuáles podrían ser en principio los beneficios para los empresarios y comerciantes de Funes, cuáles son las contras, digamos, y tratar de debatir y a través de nuestra voz un poco llevarse la idea o nuestra propuesta, nuestra postura a lo que es el mercado funense, ¿no? Que como todo se siente la crisis, y obviamente que cuando uno tiene empleado y el mercado se achica un poco, empieza con las complicaciones con respecto a los empleados. Bueno, esta reforma laboral lo que apunta también, según nos comenta y lo que vamos a charlar ese viernes, es flexibilizar la contratación para que cuando la economía se recupere sea más fácil y sea más ventajoso para el comerciante y para el empresario de Funes y de la región poder contratar y incorporar mano de obra a su empresa o a su industria. Así que los invitamos a todos. Es una buena charla de debate para imponer la postura o el criterio del comerciante de Funes, que es muy particular, pero que también muchas veces esto de la reforma laboral nos hace pensar si incorporamos o no incorporamos personal a nuestra empresa por los riesgos y por las cuestiones que trae todo aparejado. Así que una buena charla. Vienen los diputados nacionales, los mentores de este proyecto, para discutirlo y charlarlo con nosotros. Bien, interesantísimo entonces, lo vamos a seguir recordando obviamente para que la gente se sume y participe en esta charla debate que hace la Asociación de Comerciantes Industriales de Funes. Un abrazo enorme, hasta el próximo miércoles. Así será, nos vemos el miércoles que viene, si todo va bien. Abrazo enorme. Gracias, buena jornada. Igualmente. Silvio Cañas charlando con nosotros, es nuestro economista, obviamente nos trae la actualidad de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía y por supuesto también lo que nosotros te decíamos, ¿no? Esto de no solamente hablar del proceso de inflación y cómo impacta, sino también de sumarnos a analizar cómo viene la economía en lo macro también, para que obviamente sepas cómo va a impactar también en tu realidad.